Estimados amigos, aquí en Plataforma Democrática, el programa que analiza la realidad nacional desde un punto de vista plural, con la participación de Víctor Andrés García Belaúnde y Juan Cheput, y Ángel Delgado en la conducción. Recordamos a todos ustedes que este programa se transmite por VHTV, Cable Más, y por las redes sociales de la Coordinadora Republicana. Quisiera empezar esta conversación tomando en cuenta los últimos sucesos acaecidos. Sin duda el más importante ha sido la renuncia del canciller de la República, Héctor Béjar. Personaje controvertido, personaje con un largo historial intelectual, también es cierto, pero que a raíz de unas conversaciones que fueron transmitidas por los medios la semana última, se generó todo un conflicto, especialmente con la Marina de Guerra del Perú, y parece ser que eso ha terminado en una crisis, una primera crisis, apenas transcurrido la primera quincena de gobierno del señor Castillo. Y antes incluso que se produzca la sesión de investidura, así llamada de investidura, donde el presidente del Consejo de Ministros, el señor Bellido, deberá exponer el plan de gobierno para la presente etapa y recabar al final del mismo el correspondiente voto de confianza. Entonces, vamos a iniciar esta conversación primero hablando de lo que ha significado estos 15, 16, 17 días del señor Héctor Béjar, y cómo esto va a repercutir en la conformación de este gabinete que ya tiene una serie de problemas y que sin duda la pita se ha roto por, no diría exactamente por el lado más débil, sino por el contrario. Béjar era uno de los personajes importantes dentro del gobierno, un hombre que tiene mucha carga simbólica por lo que ha sido, por sus ideas, que no han estado pues del lado de la democracia, no solamente en su etapa en que se alzó en armas contra el Perú, sino incluso después, porque quiero recordarles a ustedes que él fue amnistiado por el gobierno de Velasco Alvarado y a cambio de ello se convirtió en un acólito de dicho gobierno y estuvo en la organización de este mecanismo de movilización social de naturaleza corporativa que fue Sinamos. Él era uno de los capitostes de Sinamos y entonces revela que si bien el personaje abandonó la lucha armada, la violencia revolucionaria como método, mantuvo en esencia su compromiso antidemocrático. Él es uno de los que siempre ha creído y hasta ahora lo demuestra que las reformas económicas y sociales que el Perú necesita deben hacerse bajo un modelo dictatorial, bajo un régimen autoritario, donde la democracia prácticamente no juega o juega simplemente muy poco. Tu opinión al respecto, Víctor Andrés, sobre este personaje, Héctor Béjar, con toda la trayectoria y el desenlace que ha tenido de su breve paso por el Palacio de Torre Tagle. Bueno, ante todo un saludo muy cordial, Ángel, a ti y a Juan. Bueno. ¿Qué tal, Víctor? Yo ando un poco, la verdad, desorientado y yo no sé si están jugando con fuego o sencillamente se les incendia la pradera, ¿no? Porque es raro pensar que un personaje tan controversial como el señor Béjar, que ha sido guerrillero, pero no guerrillero ante una dictadura, no se levantó en armas contra una dictadura, se levantó en armas contra un gobierno democrático, totalmente democrático, un gobierno que tenía además un Congreso bastante opositor, diríamos con términos de hoy obstruccionista, y con una prensa totalmente libre y con un gobierno además con respeto internacional en su momento. En su momento, recuerdo que la revista Time tenía en su carátula al presidente Belaúnde como uno de los presidentes de más renombre en América Latina. Y había habido también una conferencia de Punta del Este. Donde brilló.
donde Belaúnde brilló. Así brilló. es. O sea, De acuerdo. era un gobierno de mucho respeto internacional. Y además, el Perú crecía en esa época 5.5 anualmente. En el Perú había fábricas de automóviles. Estaba la American Motors, estaba la Ford, estaba la General Motors, estaba la Volkswagen. Entonces, había 5 plantas de automóviles, o sea, que se habían instalado en esos años, en ese gobierno. O sea, realmente era un gobierno promisorio, de una gran estabilidad y una gran bonanza, y una gran democracia. Y entonces, con todo eso, Béjar se levanta, apoyado por Cuba. Yo lo he dicho acá en una oportunidad, yo estuve con Fidel Castro los años 80 en una larga entrevista, y él me aseguró que sí habían apoyado la guerrilla del Perú de los años 60. No a la Sendero Luminoso de los años 80, eso no. Sí a la guerrilla del Perú, como una 65, reacción claro. al bloqueo de la OEA. Pero ¿qué tiene que ver el Perú en un bloqueo donde han participado 22 países? ¿Por qué escogieron el Perú? Y entonces eso produjo evidentemente un choque. Pero además el Perú era una democracia ejemplar en su momento. Entonces, con todos estos antecedentes, el señor Béjar ha estado condenado no a la pena capital, porque Belaúnde la derogó, porque se derogó, porque se perdonó a Hugo Blanco, a Béjar y una serie más la pena capital, pero sí se les dio aquí 10, 15 o 20 años a cada uno de ellos, que fueron luego ya detenidos, amnistiados por la dictadura de Velasco. Eso sí era una dictadura. Entonces, en realidad no cumplieron con su condena. Pero en el personaje de Béjar yo entiendo que todos podemos rehabilitarlos, pero no nos podemos rehabilitar aprobando o siendo designados, aunque sea 20 o 30 años después o 40 años después, en un cargo tan importante como la Cancillería, donde es el que dirige la política exterior. Claro, el que dirige la política exterior en realidad es el presidente de la República, pero lo hace a través de su canciller. Y el canciller es el que tiene que establecer los contactos y las buenas relaciones con todos nuestros vecinos y además con todo el mundo exterior. ¿Nuestros vecinos quiénes son? Nuestros vecinos son Chile, es Bolivia, es Brasil, es Colombia y es Ecuador. Entonces, si ponen a un candidato o un canciller que ya de momento es más amigo de Venezuela que de Colombia, y Colombia es nuestro vecino, no es Venezuela, con Colombia somos parte de la Alianza del Pacífico, o sea, ya ahí crea un problema. Somos vecinos de Brasil, que no quiere saber nada con la UNASUR, ni nada en este momento con Venezuela. Somos vecinos importantísimos con Ecuador, que tampoco quiere saber nada con Venezuela. Somos vecinos de Chile, que tampoco quiere saber nada con Venezuela. Quizás Bolivia hoy día está en una posición diferente. Son más cercanos a Venezuela. Pero finalmente de 5 fronteras importantes, 4 están cercanas más al Perú que a Venezuela. Y por lo tanto van a estar con nosotros respaldándonos mucho más que un solo país que puede ser Bolivia, que puede estar al lado de Venezuela. Entonces, nombrar a una persona en esas circunstancias, cuando nuestros vecinos, que son los más importantes en el Perú, con el cual tenemos una relación permanente y constante, y lucha del narcotráfico, del contrabando, etcétera, no podemos de ninguna manera nombrar a un personaje que va a cambiar las cosas, que va a cambiar el diseño diplomático del Perú, la posición peruana de los últimos años. Y además, en una cancillería, que hay 2 grandes cancillerías en América Latina, Itamaraty y Torre Tagle. Y la experiencia de Torre Tagle es inmensa. O sea, el Perú es hoy lo que es, no por nuestras guerras, porque nuestras guerras, lamentablemente, no nos ha ido bien en ellas. Es lo que es gracias a la diplomacia, más que a la guerra. O sea, el Perú, Torre Tagle ha conseguido, sin disparar tiros,
lo que es nuestra frontera y lo que es nuestros tratados y, el trato con nuestros vecinos. Eso ha servido mucho más que la guerra, porque hemos tenido guerras, ya hemos visto, con Chile, y la diplomacia pudo arreglar un poco las pérdidas que tuvimos con Chile, y la diplomacia evitó conflictos con Bolivia, la diplomacia evitó conflictos con Brasil, la diplomacia evitó una guerra que se estaba iniciando con Colombia, la diplomacia, y finalmente la diplomacia solucionó, después de la guerra, es cierto, los temas con Ecuador. Entonces, la riqueza, la tradición, la fortaleza de Torre Tagle no puede pues caer en manos de una persona que no cree en la democracia para solucionar problemas internacionales, sino que además cree en la imposición, más que en el diálogo, que es fundamental. Bien, efectivamente creo que has caracterizado bien al personaje. Yo creo que independientemente de las virtudes, y no estamos aquí para mezquinar a nadie ni resolver cualquier diferencia con un epíteto, es un personaje pues que no tiene forma de acreditar una trayectoria democrática, no solamente por haberse alzado en armas contra un régimen constitucional, sino fundamentalmente por su compromiso con la dictadura velasquista y sobre todo en un aparato de movilización corporativa para incorporar a las masas al carro del Estado. O sea, en realidad el personaje pues de trayectoria democrática tiene poco, y yo creo que eso lo descalificaba. Sin embargo, Juan, la pregunta que te quiero hacer es si este es un personaje aislado o en verdad responde al pensamiento del Partido Perú Libre y del presidente Castillo. En última instancia, Castillo es el que lo nombra, y si bien hay una leyenda de que a Castillo le están soplando las cosas y lo rodean y le ponen cosas y no sabe, yo soy de los que tengo la impresión de que finalmente, si Héctor Béjar estaba al frente de la política exterior peruana, era porque en el fondo su pensamiento es similar a lo que piensa el señor Castillo, lo que piensa Cerrón y lo que piensa Perú Libre. Yo creo que eso es así. O sea, desde ese punto de vista no debiéramos sorprendernos ni pensar que hay un equívoco, sino simplemente la aplicación, el desarrollo de una política que podrá ser nefasta, podemos rechazarla, pero no podemos negarle coherencia. ¿Qué opinas tú al respecto, Juan? Bueno, primero un saludo a ti y a Víctor Andrés. Un placer nuevamente estar con ustedes. Yo considero que la estructura política de este gobierno ya estaba definida desde un primer instante, ¿no? Con un canciller de un origen cuestionable, ¿no? Sabemos que ha estado vinculado a la guerrilla en el Perú y siempre ha tenido una posición ideológica de violencia. Si bien es cierto, es un intelectual de la violencia. Es una persona que siempre ha defendido sus posiciones extremas con solvencia, o sea, no le podemos quitar eso. Pero también estaba el señor Ayala, el señor Carrasco y el mismo Guido Bellido. Es decir, la estructura política del gabinete, el premier, el ministro de Defensa, el ministro del Interior y el canciller están completamente alineados a lo que quiere Castillo y sobre todo Vladimir Cerrón y Guillermo Bermejo. En este tramo posterior a la renuncia de Héctor Béjar, hemos visto cómo Guillermo Bermejo ha señalado vía Twitter, al igual que Vladimir Cerrón, que va a ser muy difícil que se consiga un canciller de la categoría de Héctor Béjar. Es decir, hay una línea ideológica que ellos pretenden continuar y defender. Era una línea ideológica que ya había anunciado que nos retirábamos de la Alianza del Pacífico. Para aquellos escuchas y televidentes que de repente están confundidos respecto a la Alianza del Pacífico, era una alianza que dentro de los últimos convenios que tenía el país era de lo mejor, ¿no? Estaba México, está México, Colombia, Chile y Perú. Y estaba trabajando en diversos sectores, no solamente el económico, sino también el de integración educativa, laboral. Era uno de los organismos en los que más activos estábamos. Sin embargo, para el señor Béjar eso no interesaba, decía de que no servía para nada y que iba a fortalecer más bien el ALBA y el Mercosur. Y esto último en relación a lo que es el Tratado de Libre Comercio. Entonces, sí obedecía a una línea ideológica y Pedro Castillo se sentía plenamente identificado con Héctor Béjar.
Entonces, eso va a generar dificultades en el momento de elegir a un nuevo canciller. Yo no tengo ninguna duda que ayer se le ha planteado a Manuel Rodríguez esa posibilidad y él seguramente cuando el presidente le ha dicho, pero quiero que continúes con la línea que ya había señalado Béjar, Claro. en el sentido de alejarnos de la Alianza del Pacífico, de priorizar nuestra relación con Venezuela, ver el tema de Cuba, etcétera, etcétera, Manuel ha dicho, me marcho, ¿no? Así de simple. No faltarán los sobones, los rastreros que siempre hay, ¿no? Que van a aceptar, pero personajes de categoría, lo dudo. Entonces, acá sí hay una línea ideológica de por medio, porque no olvidemos que la consolidación de dictaduras como la nicaragüense o la misma venezolana han tenido el entusiasta apoyo tanto de Cuba como del Brasil de Lula en su momento, no el de Dilma Rousseff ni el de Bolsonaro, porque fueron en menor escala, pero sí el de Lula, ¿no? De la Bolivia de Evo Morales, de la Argentina de Cristina Kirchner, del Ecuador de Rafael Correa y sobre todo de los países centroamericanos. Entonces ganaban posiciones en la OEA en diversos lugares y ganaban la narrativa, porque por el volumen de países que decían que lo que pasaba en ese tipo de países era correcto y democrático, pues simplemente ese era el posicionamiento que lograban en el mundo. Entonces, yo no tengo ninguna duda que si en el Perú se continuaba avanzando con Béjar en la salida de estos organismos internacionales y en la profundización de las reformas vinculadas a la izquierda radical, pues iba a ser saludado por Venezuela, por la Argentina de Fernández, por Nicaragua, la Nicaragua de Ortega, por los países centroamericanos y por supuesto por Cuba. Entonces, sí hay una línea ideológica acá, perversa, que no se ha roto con la salida de Béjar. Quiero ser enfático, no se ha roto. Ni el presidente, ni el presidente Castillo, ni Vladimir Cerrón, ni Guillermo Bermejo le corrigieron la plana a Héctor Béjar, ni ninguno de sus congresistas, y más bien lamentan la salida, que ha sido básicamente motivada por sus declaraciones contra la Marina, que fueron en febrero, pero que generaron una ola de indignación. Entonces, creo yo que si el evento, y acá que con esto quiero cerrar, si la situación hubiera sido política nada más y no hubiera involucrado a la Marina, Béjar seguiría en su puesto. Béjar sale por su ofensa a la Marina. Claro. Béjar no sale por sus declaraciones en relación a la política internacional, porque ante eso el Congreso y la mayoría de opositores ha demostrado absoluta ignorancia, ni siquiera conocen el tema geopolítico o no les importaba. Entonces, Béjar no sale cuestionado por sus declaraciones políticas en términos de relaciones exteriores. Béjar sale por la ofensa a la Marina de Guerra, que generó indignación en todos nosotros, pero no por una cuestión estrictamente política. Entonces, las cosas claras, la línea ideológica del gobierno continúa. Béjar cometió un error al meterse con la Marina hace un tiempo, bueno, pagó las consecuencias del caso, pero por sus declaraciones políticas y geopolíticas no ha salido. Entonces, sí, esperemos más de lo mismo. Sí, esa última afirmación tuya, Juan, me parece fundamental, ¿eh? Yo coincido y quiero decir efectivamente, Béjar, que para mucha gente le puede parecer una persona impresentable, como se utiliza el término, es para toda esta gente un héroe. Es un personaje que ha sido comandante en su juventud. Él dirigió el frente Javier Heró, que operó en Ayacucho, ni más ni menos, y que fue derrotado por el ejército y capturado, y a partir de ahí arranca su historia. Tiene una aureola de haberse enfrentado con las armas en la mano al ejército, haber causado un conjunto de víctimas, y eso, en lugar de ser un demérito para el señor Castillo, Cerrón y compañía, es un activo que ellos hoy día lamentan. Y efectivamente lamentan porque les va a ser un poco complicado tener un personaje con esas características que pueda asumir la responsabilidad de la política exterior, donde yo creo como tú, de que ahí hay una orientación clara de buscar realinear al Perú dentro de un espectro que justamente no se va a caracterizar por procesos democráticos en curso, sino por el contrario, por la legitimación de dictaduras que con el epíteto de ser revolucionarias pretenden justificarse. Entonces yo creo que eso es importante. Yo creo que continúa el desconcierto producido
a partir de la molestia que ha causado la imputación a la Marina, eso es lo que ha roto la pita, pero no el bagaje ideológico que está detrás de su pensamiento y que anima, yo creo, que al conjunto de los cuadros más importantes del gobierno, sin duda alguna. Por eso yo quisiera preguntar cómo va a enfrentar este gobierno, el señor Castillo en particular y Bellido, cómo van a enfrentar el tema de la exposición del plan de gobierno que van a hacer la próxima semana, el jueves 26, y ahora que además, si bien es cierto que tienen una línea lógica perfilada, también es verdad que en simultáneo cometen un conjunto de errores al nombrar personajes de oscura trayectoria, con antecedentes penales, sin ningún tipo de predicamento profesional, y todo eso constituye al momento ya de la gestión propiamente dicha de elementos que van a pesar en contra, que van a gravitar en contra de el proceso de ir consolidándose. ¿Cómo ves tú la presentación, Víctor Andrés, del gabinete de la próxima semana? Un gabinete que ya ha sufrido una baja importante antes de esta presentación y que, según se dice, si leemos los medios, podría haber algunas otras que alcancen antes de esta fecha. O sea, iría un gabinete remendado, ya con fisuras, ya con parches. Y eso entonces, ¿cuál es el panorama que se presenta ahí ya desde el punto de vista, no tanto de la orientación ideológica? Yo creo que los tres estamos perfectamente claros a dónde estamos yendo, sino ya de la capacidad de gestión que tiene que ver con las preocupaciones y necesidades de la gente común y corriente. Víctor Andrés. Bueno, sí, tenía razón Juan y tú en decir que la caída de Béjar es por el enfrentamiento a la Marina, ¿no? Por las declaraciones contra la Marina. La Marina de las Fuerzas Armadas en el Perú yo creo que es siempre la más querida, ¿no? Por lo menos en la costa del Perú siempre aguardan con mucho interés la llegada de un buque de la Marina a uno de los puertos del litoral peruano. La Marina ha sido siempre la niña mimada de las Fuerzas Armadas, digamos, ¿no? La Marina ha tenido siempre, no es causante de golpes, sino más bien siempre ha sido la Marina arrastrada a los golpes y siempre ha cuestionado dentro de su disciplina castrense, por supuesto, las dictaduras, ¿no? Hay que recordar que la Marina fue llamada y se tuvo que subirse al carro del golpe de Velasco, pero después quiso marcar algunas distancias. Hay que recordar al almirante Luis Vargas Caballero, que sacó la escuadra fuera del Callao. Hay que recordar, pues, las luchas con Faura, con el almirante Faura. Hay que recordar, pues, la bomba que le pusieron a un buque pesquero cubano en el Callao, que sí fue atribuida a la Marina, a un comandante polar. Hay que recordar, pues, que la Marina siempre fue un freno a los exabruptos de Velasco y a las intenciones de Velasco de llevar al Perú siempre a la esfera de la izquierda, ¿no? Etcétera. Siempre la Marina fue una especie de filtro o de freno o de modulación, ¿no? En casi todas las dictaduras, ¿no? Por lo menos cuando la Fuerza Armada participó como institución. El año 62, por ejemplo, con Torres Matos, el almirante Torres Matos, la Marina fue la que exigió las elecciones del 63, porque Pérez Godoy quería quedarse. Así es. Y lo sacaron por eso. Así, lo sacaron por eso y entró el general Nicolás Linley López, ¿no? Entonces, yo creo que la Marina siempre ha sido lo más razonable y la institución más democrática dentro de los institutos castrenses. Entonces, claro, la Marina ahora ha protestado, pero hay que recordar que hay un comunicado de la Marina, pero no del Ministerio de Guerra, no del Ministerio de Defensa, no del Ejército ni de la Aviación. La Marina sola ha sacado un comunicado. Y el ministro de Guerra, de Defensa, hoy día, ha tenido que débilmente
sin muchos argumentos, sin mucha explicación, respaldar ese comunicado. Cuando quien debió dar el comunicado es el Comando Conjunto de la Fuerza Armada, o en todo caso el propio Ministerio, pero no la Marina sola. O sea, la Marina se adelantó y nadie la ha contradicho dentro del sector guerra. Nadie la ha contradicho, nadie la ha corregido, más bien la han respaldado. Y yo creo que ese respaldo ha sido fundamental para que Béjar tenga que dejar el poder, tenga que dejar la Cancillería. Por lo demás, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, antes de decir qué va a pasar ahora, yo quiero recordar que Velasco, aparte de todo lo que hizo en el Perú, que lo conocemos, fue un retraso para el Perú por una sencilla razón. Nuestro rival casi natural, por decirlo de alguna manera, es Chile. Con Chile nos comparamos en casi todo. Y hay que recordar que en el año 68 las economías peruanas y chilenas eran iguales. Peruanas y chilenas eran iguales. Es decir, nuestra deuda externa, nuestras exportaciones, nuestro PBI, todo era muy parecido, muy parecido. 12 años después, el año 80, hacemos la misma comparación, PBI, exportaciones, devaluaciones, reservas, y Chile estaba mucho mejor que el Perú. El Perú había crecido su deuda 12 veces más, del 68 al 80. O sea, una vez cada año había crecido su deuda. Y Chile la mantenía mucho más baja. Su PBI había subido, sus exportaciones el Perú exportaba 1.500 millones más o menos, había subido hasta el año 80, Chile ya estaba en 4.000. Y sin embargo exportaban lo mismo el año 68, 60, 600, 700 millones de dólares. O sea, todo eso es parte del velasquismo. O sea, no solamente no avanzamos nada en términos sociales, quizás algo, pero finalmente se empobreció el pueblo. La educación durante el gobierno militar bajó. Belaunde la dejó en 5.6. Hoy día se quiere llegar a esa cantidad. Y la bajó a 2.5 del PBI. La educación. ¿Por qué? Porque los recursos de Velasco se dedicaron, primero que no hubo muchos, porque las expropiaciones, le quitaron recursos, inversiones, pero aparte de eso, todo eso Velasco, los recursos que tuvo, los pocos, fue para subsidiar muchas cosas que no sirvieron para mucho y luego para comprar armamentos. El Perú compró muchos armamentos en esa época y claro, en el año 80, el 79 o 78 se dicen que las Fuerzas Armadas estaban preparadas para invadir Chile. Entonces, con esos antecedentes, Béjar representa un poco ese sector o esa historia del país. A un gobierno al cual él sirvió después de ser amnistiado. Pues bien, ¿qué va a pasar ahora? El 26 próximo que tú nos dices, Ángel, que va a ser la presentación al gabinete. Yo creo que dependerá un poco de lo que hagan de aquí al 26. Yo creo que no sabemos hoy, en este momento, yo no sé quién será el reemplazo de Béjar. Y eso va a ser fundamental para saber cuál es el camino que van a tomar. Si van a reconducir el país, van a revisar su hoja de ruta, revisar su camino, ¿no? O simplemente lo van a ratificar. Y el nombramiento del sucesor de Béjar va a ser muy importante para saber quién es y qué perfil tiene y qué personalidad tiene y qué ideas y pensamientos tiene para saber exactamente a dónde quiere llegar el gobierno. Y eso dependerá mucho de lo que va a pasar el 26. Y el 26, lo más probable es que le dé una confirmación porque nadie quiere irse 26 días de haber asumido el poder. Hoy día se están instalando recién las comisiones y veo que se felicitan. Me han elegido secretario de una comisión. Eso no es nada. Secretario, o sea, me han elegido vicepresidente de una comisión. O sea, están celebrando una segunda coronación. O sea, no solamente es suficiente, no les es suficiente ser congresistas, sino que además quieren ser presidentes de comisiones, lo cual es una añadidura, es una decoración, pero que no cambia la función del parlamentario. Porque el presidente de comisión lo único que hace es votar de manera dirimente cuando se produce un empate, pero no es nada más que eso. Y puede ordenar un poco la agenda, pero finalmente quien maneja la comisión no es el presidente, es la mayoría en la comisión, que puede imponerse inclusive al presidente si no es de su partido.
Entonces yo creo que va a pasar el 26. Lo que va a pasar el 26 dependerá un poco de lo que van a hacer de aquí. Nombramiento de nuevos ministros, uno o varios, y cuál es la actitud que pueda tener Bellido cuando llegue al Parlamento. Si llega con una actitud de enfrentamiento, de pechar al Parlamento, pues puede irle mal, pero si llega con una actitud conciliadora, le va a ir bien. Esa es la impresión que tengo. Claro, sujeto esto al interés de los parlamentarios de no ser disueltos, mejor dicho, no perder esa bala de plata maravillosa que les puede conducir a la disolución en un término relativamente corto. Bien, efectivamente, estamos ante una situación que se va a definir sin duda en camino al día 26 al jueves 26 de agosto. Las expectativas están cifradas ahí. Va a ser el debut oficial del gabinete en pleno. Va a anunciar un plan de gobierno cuyas líneas matrices, si no están explicitadas en documentos, por lo menos sí se está viendo hacia dónde van en los hechos, y a veces los hechos son más significativos que las propias palabras. Sin embargo, la pregunta que yo quisiera hacerte a ti, Juan, es ¿cuál es el escenario que viene? ¿Hay condiciones para que el Parlamento ratifique, le dé la confianza a este gabinete o por el contrario? Porque mira, según lo que he escuchado a algunos ministros, al propio Bellido, como que le tiene sin cuidado. Si tienen la confianza, mejor, pero si no la tienen, también, porque se sentirán pues que han contribuido a que el Parlamento dé un paso más hacia ponerse al borde del abismo, y ante una nueva crisis total de gabinete, la condición mágica para ellos de poder cerrar el Parlamento, de acuerdo inclusive a lo que dice la Carta Constitucional, cosa que sin duda le debe ser muy grato, y estarían quizás algunos de ellos frotándose las manos toda vez que sienten en el Parlamento una hostilidad que ya se viene marcando desde la decisión de las fuerzas democráticas de configurar un frente que le ha permitido ganar la directiva, ganar las más importantes comisiones y empezar a hacer algunos emplazamientos importantes al gabinete, todavía en proceso de búsqueda de confianza, que en alguna medida ha dado un fruto un poco indirecto, pero ya se produjo. Acuérdense que esa misma tarde del día de ayer, la Junta de Portavoces iba a discutir la admisión o el trámite de una interpelación contra el señor Héctor Béjar. Ya es innecesaria por razones obvias, pero en alguna medida coincide. ¿Cómo es el panorama? ¿Cuál es el escenario? ¿Qué parlamento va a recibir al gabinete Bellido? Y el gabinete Bellido va fortalecido, debilitado, parecería lo segundo, pero ¿qué gabinete, o perdón, qué bloque parlamentario, qué Congreso de la República, qué representación nacional es la que va a confrontar el día 26 con el gabinete Bellido? A tu juicio, Juan. Bueno, yo creo que Bellido está blufeando, ¿no? Él definitivamente está preocupado ante la posibilidad que le censuren el gabinete. No porque esto vaya a significar para él algún tipo de perjuicio o ventaja en cualquiera de los dos sentidos, sino porque le va a ser muy difícil conformar otro gabinete. Si para conseguir un canciller se están demorando, imagínate para conseguir un gabinete nuevo, completamente nuevo, ya sin Bellido, que dicho sea de paso, también llegó a última hora, y sin posibilidad de convocar a ministros, porque ya las personas que tienen experiencia o respetables se han dado cuenta que el problema no es Bellido, pues el problema es Castillo, Cerrón y Bermejo, que es el ala vinculada al sector más extremo. Entonces va a ser muy difícil que conformen un nuevo gabinete. Ellos empezaron planteándose el escenario que por temor, por estabilidad laboral, el Congreso les iba a dar la confianza. Pero yo creo que en el Congreso cada vez hay más personas que son conscientes que darle la confianza sería un peligro, porque permitiría que estos señores se consolidaran y siguieran adelante con un programa que definitivamente es negativo para el Perú. Un programa en el cual lo de la Asamblea Constituyente es un hecho anecdótico. Yo creo que ellos están avanzando en otros campos, como el educativo, el de la economía, el campo social, el interior, inclusive, inteligencia.
Inteligencia, el interior. Inteligencia, claro, están en una posición sumamente estratégica, todo lo que es el campo de la seguridad, Ajá. y apostando a consolidarse de manera popular. Es que ese es el error de partida de nuestros amigos del Congreso, que creen que a Pedro Castillo le interesa cumplir sus 5 años de gobierno, que a Bellido le interesa ser congresista y luego tener, como yo he visto varios colegas que tienen su tarjeta de excongresistas, ¿no? O que han vuelto al Congreso, o que han vuelto al Congreso con su, ¿cómo se? Ahora que son asesores, ¿no? Que está de moda ser asesor del Congreso. O sea, están preocupados del cargo. A Bellido y a Castillo lo que le importa es el poder. Eso es lo que no entienden. Son comunistas. Quieren transformar las estructuras del Estado. Eso es lo que ellos quieren. Entonces, como ya están en una posición de ventaja, lo que ellos están buscando es cómo quedarse. ¿Y cuál es la manera más fácil de quedarse? Pues a través del apoyo popular. ¿Y cómo van a lograr el apoyo popular? Pues simplemente utilizando los efectos perversos de la pandemia. Ya están sobredimensionando la tercera ola. Se viene la tercera ola, 3 millones de contagiados, cuarentena. Bueno, se viene la cuarentena y se viene el bono de 400, 500, 700 soles. La estrategia del lagarto, ¿no? Entonces, a continuación, ¿qué viene? La encuesta. El señor Bellido, 60% de popularidad. Y el señor Castillo, 70% de popularidad. ¿Por qué? Por el efecto lagarto, que es repartir bonos en medio de una pandemia. Entonces, ellos están buscando eso. Si tienen el apoyo popular, tienen todo. Entonces, cuando yo veo las marchas que se están haciendo a nivel nacional, que son marchas muy bien intencionadas y yo creo que tienen que continuar, lo que se ve es el sector AB y parte del CEPE, pero no se ve el sector popular, que es el que verdaderamente va a cambiar el rumbo de los acontecimientos. Entonces, que en el Congreso crean que Bellido está que tiembla y Castillo están que tiemblan por la posibilidad de que les censuren un gabinete, no, pues porque ellos no han llegado para gobernar. Ellos lo que quieren es quedarse en el poder y van a utilizar todos los mecanismos posibles para hacerlo. Y eso pasa en los cálculos que ellos tienen, en que el Congreso les otorgue la confianza. Y yo te podría anticipar cuál va a ser el siguiente paso, o sea, me permito hacer una hipótesis de trabajo, más que un pronóstico, de lo que pasaría una vez que le den la confianza al gabinete Bellido. Empieza a cambiar ministros y pone a cuadros políticos. Y con esos cuadros políticos en ministerios claves, empieza la aplanadora. Y con una popularidad de 60, 70% van a utilizar la recolección de firmas que alguien está haciendo por allí para decir, muy bien, la recolección de firmas, vamos a preguntar al pueblo si es que quiere o no quiere constituyente. Y el pueblo va a decir, sí quiero constituyente. Porque inclusive se jamonean de que les están haciendo el trabajo por ellos con la recolección de firmas. ¿Para qué va a recolectar Vladimir Cerrón firmas si ya lo están haciendo otros por ellos? Para terminar en el referéndum, ¿no? Entonces, hay acá una lógica equivocada de lo que significa el poder. Ellos son comunistas y lo que les interesa no es el gabinete, sino quedarse en la presidencia, y para eso necesitan popularidad. Y la popularidad la van a lograr administrando los bonos que ya van a empezar, con los programas sociales, e inclusive una crisis económica es funcional a ellos, porque en la medida que haya crisis económica, el pobre más depende del gobierno. Si no, pregúntenle a Maduro, no tiene recursos, no tiene reserva, no tiene nada, pero tiene apoyo. ¿Por qué? Porque el pueblo depende de él. Entonces, ahí está la fórmula, igual Cuba. La fórmula funciona y está comprobada. Entonces, acá seguimos con la lógica del presidente, que la bala de plata y cosas así, porque estamos en el mundo de los opinólogos de escritorio, ¿no? Ya no invitan a los políticos a hacer análisis. Entonces los opinólogos de escritorio dicen que no desperdicia la bala de plata, ¿no? Que se quedan con una bala, o sea, sandeces, sandeces. Los señores ya tomaron el poder y hay que trabajar sobre esa lógica de poder que están manejando. Y no tengan la menor duda de que hay respaldo internacional en lo que se refiere a la estructura de planes, de estrategias. El modelo ya funcionó, ha funcionado con Erdogan en Turquía, con Ortega en Nicaragua, con Maduro, o sea, funciona. Y aún más, ellos lo anuncian cuando en su mensaje a la nación el presidente Castillo dice, y no le vamos a dar plata a la gran prensa, sino a las redes sociales. Eso es Erdogan, pues. Tú me recomendaste el libro ese de cómo capturar un país. Sí.
Me lo recomendaste acá en un programa de esto. Yo me fui corriendo a comprarlo de inmediato, el de la periodista turca Ece Temelkuran, ¿no? Sí, cierto. Me fui corriendo, ahí está. Primero toma el control de las redes. Y, o sea, eso es un manual. Y recomiendo públicamente que lean ese libro. O sea, lo que están haciendo es de manual. Cómo capturar un país. O sea, es de manual. Lo hacen en Turquía. Entonces, pero acá lamentablemente la opinología está pensando en que tienen buena voluntad y ese tipo de cosas. No, no es así, pamplinas. Ellos tienen un margen de acción para cada caso, a tal punto que al presidente le interesa un comino declarar. Cae su premier, insulta a la Marina, etcétera, y el presidente no declara. Y nadie se cae de espaldas, ¿no? O sea, y el premier Bellido dice, ¿por qué están tan preocupados? O sea, todavía dice, ¿por qué estamos tan preocupados el premier Bellido? ¿No? Entonces, ya están pues en una estructura de manejo del poder con todos los desplantes del caso. Soberbia, dicho sea de paso, muy propia de los regímenes comunistas, ¿eh? Yo nunca me voy a olvidar una entrevista al paso que le hacen a Kim Il-jong, al líder coreano, donde le hablan de los desaparecidos y todo ese tipo de cosas, y él voltea a la prensa extranjera y le dice, ¿y qué? ¿Qué problema hay? ¿No? Y sigue caminando con una sonrisa. Y nadie se atreve a hacerle una repregunta. O sea, el desparpajo del que sabe que tiene el poder total, ¿no? Los grillos que cantan, que decía Mao, ¿no? Están los grillos, ¿no? Así, no dejan dormir, nada más, ¿no? Igualito. Ahí están los tuiteros, ¿no? Haciendo bulla. No lo dejan dormir a Castillo. Pero él sigue en su lógica de poder, pues. Entonces, si no vemos eso, la verdad es que estamos equivocados. Por eso es que yo pienso que la única alternativa para el 26 es la negación de confianza a este gabinete y meterlos en problemas con la conformación de un nuevo gabinete. Y si el señor insiste en un pésimo gabinete, pues la vacancia. Bueno, esas cartas van a jugarse sin duda en los próximos días. Ya veremos pues cuál es el temperamento de los parlamentarios, de las fuerzas políticas, incluso de la calle, que también va a ver con expectativa lo que suceda. Me parece bien importante esta distinción. Mire, en los regímenes democráticos, los partidos democráticos, las fuerzas democráticas, cuando ganan una municipalidad, una región o el gobierno nacional, se preocupan por administrarlo correctamente. O sea, la condición para seguir teniendo posibilidades en la vida política en democracia es gestiones que respalden su actuación. Entonces, la preocupación por equipos técnicos, por gente calificada, que resuelva los problemas de la gente es fundamental. Pero en una lógica revolucionaria, que es lo que estamos aquí hablando, el problema no es el gobierno, sino es el propio poder. Y el poder es la capacidad, la fuerza que se va adquiriendo a partir que desde los problemas del Estado tú logras uncir a importantes sectores de la población. Entonces, paradójicamente, un ministro pésimo, un viceministro que no vale para nada para la gestión, podría ser un gran movilizador si es que logra demostrarle, por ejemplo, a los ciudadanos, a los usuarios, que ese Estado que él está administrando no sirve para nada y por eso es que hay carencias, hay fallas, hay pobreza, hay problemas. O sea, al contrario, él se pone a la cabeza de la demanda popular como si fuera un dirigente sindical y dice, incluso a manera testimonial, este Estado que hemos heredado no sirve para nada y debe ser destruido, debe ser modificado. Esto es importante. Yo te propongo un tema que lo veamos y lo analicemos con mayor cuidado más adelante, pero efectivamente es una lógica política distinta. No es la lógica de administrar y tener una buena gestión para después recoger los frutos de quien hace un buen trabajo, sino aquí por el contrario. Hay que demostrarle al país los límites de la democracia burguesa, hay que demostrarle que el Estado es un aparato que no funciona y por lo tanto entonces la necesidad de su transformación y su cambio, dicho por gente que está al frente del gobierno y del Estado, va a tener una credibilidad. Es una lógica perversa, pero ha dado resultados, como bien has dicho tú, en varios países y contra lo que uno puede pensar, la mala gestión se convierte en una suerte de activo para poder acumular fuerzas en una perspectiva revolucionaria, que es tirar por la borda lo institucional y construir un nuevo aparato que ya sirva directamente a sus intereses. Eso es efectivamente lo que está. Creo que ese es un tema que deberíamos profundizarlo en un próximo programa
Y mientras tanto, yo quiero decirles que me siento muy complacido de haber participado con ustedes en este intercambio de opiniones. Valoro significativamente sus puntos de vista y creo que los amigos que nos están escuchando y siguiendo ameritarán lo mismo. Y les digo a todos ellos que esperamos estar a la altura de esta confianza y nos veremos la próxima semana con un nuevo análisis sobre lo que vaya a suceder, probablemente ya en torno a la propia reunión del Congreso para ver la investidura y la presentación del gabinete y si se da confianza o no se da confianza. En fin, hay un horizonte que lo veremos el próximo miércoles a partir de la conversación y los hechos que vayan sucediendo. Muchas gracias a ustedes dos por su participación. Muchas gracias a ustedes, amigos, por el reconocimiento y el hecho que nos sigan como hasta ahora. Muy agradecido y hasta la próxima semana.